Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien, hasta luego. Abren su Biblia en Marcos capítulo 1. Y antes de que empecemos a hablar de Marcos capítulo 1, quiero que hablemos un poquito de la autoridad. ¿Qué significa la autoridad? Y no me refiero a la autoridad del Chucky Lozano ahorita que le ganó a Alemania, no. A la autoridad divina, a la autoridad de Dios. Muchas veces se habla de que Dios tiene autoridad. Pero en realidad a veces nos falta comprender ese concepto un poquito más. Y Marcos habla muy particularmente con respecto a eso, con respecto al poder y la autoridad que tiene Jesús. Una de las preguntas más fundamentales que nos tenemos que hacer en nuestra vida es, ¿quién es Jesucristo? En realidad, la manera en la que tú y yo respondamos a esa pregunta tiene implicaciones eternas. No importa si dices que es Dios, pues, tiene implicaciones eternas. Si dices que no es Dios, tiene implicaciones eternas. No tiene que ver con que lo creamos o no. Simplemente la manera en la que respondemos esa pregunta define nuestra autoridad. Entonces yo quiero que ustedes durante el mensaje y que constantemente se estén preguntando, para ti, ¿quién es Jesucristo? Porque hay gente que cree que solamente es un gran maestro. Hay gente que cree que fue un idealista moral, hay gente que cree que fue un activista social y con una gran causa y que murió, o sea, que murió crucificado, que murió de una trágica manera. Y en realidad hay gente que dice que es Dios, pero ¿qué significa eso? Muchas veces se habla de quién es Jesús o lo que Jesús hace, pero no nos preguntamos personalmente, ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Sí? La semana pasada vimos en Marcos capítulo 1, versículo 1, que decía, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, este solo versículo nos daba mucha información acerca de quién es Jesús. Decía que Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir que Jesús sea Cristo? Significa que es el Rey prometido, el Rey Mesías, el Rey Salvador, ¿sí? Y también nos dice que es el Hijo de Dios. Cualquier descripción, cualquier respuesta a la pregunta ¿quién es Jesucristo? Que menosprecie su posición, que menosprecie su persona, es inadecuada y de alguna u otra manera es blasfemo decir que Jesucristo es menos de un Hijo de Dios, es menos de un Rey, es menos de nuestro Señor, es menos de nuestro Salvador. Muchos lo hacen, muchos menosprecian y muchos blasfeman en contra del nombre de Jesús. Es impresionante ver simplemente un día Twitter o Facebook, todo lo que se dice o se habla acerca de Jesús, para bien y para mal, pero independientemente de que lo creas o no lo creas, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, Jesús es Hijo de Dios y Jesús es el Rey prometido. Entonces, Marcos en el versículo 21 comienza hablando un poco más acerca de esto. Como les dije la semana pasada, me encanta Marcos porque Marcos nos presenta al hombre. Marcos no me presenta a un Dios todopoderoso, creador del... No, me presenta a un hombre y a un hombre con autoridad. Y me encanta cómo Dios no se equivoca y coincidió que
el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy tiene que ver con la autoridad de Jesús. Una autoridad que hoy, Día del Padre, me gustaría que los hombres de nuestra iglesia y también las mujeres de nuestra iglesia abrazáramos, que abrazáramos esa autoridad y que comenzáramos a vivir y a obtener la autoridad de Jesús, porque algo que se nos olvida es que Jesús era un hombre con autoridad, una autoridad que tú y yo podemos hacer nuestra. Jesús era un hombre común y corriente, renunció a toda su divinidad por nosotros. Él no tenía dones, todos los milagros que él hizo, los hizo por el poder de Dios, no por su propio poder. Entonces, todo lo que logró hacer Jesús es algo que tú y yo podemos hacer. Y comienza el versículo 21 de Marcos capítulo 1 diciendo: Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Quiero que subrayen esa palabra, con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Nótese cómo Marcos no menciona el contenido, y es una característica común a lo largo del Evangelio de Marcos. Marcos no se detiene tanto a hablar de la enseñanza ni de las palabras textuales que Jesús decía. Marcos se enfoca en las acciones. Marcos demuestra que Jesús tenía poder y que Jesús era el Hijo de Dios, no por lo que decía, sino por lo que hacía. Y eso es algo que tú y yo tenemos que abrazar, porque en realidad somos capaces de decir tanto, pero decimos tantas barbaridades y no somos congruentes con lo que sale de nuestra boca. Y andamos diciendo, no, es que sí, quiero ser un buen padre, quiero darle un buen ejemplo a mi hijo. Y somos los primeros en decirles o mostrarles que nos comportamos de maneras diferentes. La típica mentira de, hijo, no digas mentiras. Y entonces te hablan a cobrarte y diles que no estoy. El niño se queda con la acción, no con la palabra. ¿Sí? Hace rato veía una palabra del Día del Padre que decía: hijo, ten cuidado por dónde caminas. Y la respuesta del niño es: tú ten cuidado, papá, yo solo sigo tus pasos. Y es impresionante cómo somos tan parecidos a esas personas que muchas veces nos esforzamos en decir, no, yo no quiero ser como tú. Por eso se da que hay familias que los ciclos siguen y siguen, generación tras generación, se cometen los mismos errores. Tiene que llegar Dios a hacer algo en alguien y romper ese ciclo de errores. ¿Sí? Romper ese ciclo, y ese ciclo se rompe con autoridad y con acciones, no con palabras. Y eso es lo que me gusta de este pasaje, que describe Marcos a un Dios que predica con autoridad. No te dice de qué está hablando. Simplemente te dice, tenía a todos asombrados con la manera en la que hablaba. La palabra autoridad, cuando Marcos la usa hacia Jesús, porque muchas veces se habla de autoridad en la Biblia, pero la palabra particular que Marcos usa cuando se refiere a la autoridad de Jesús es la palabra exousia, que habla de gobierno, habla de dominio, habla de derecho a dominar, habla de derecho a controlar, habla de poder. ¿Sí? Entonces Jesús siempre se mostró confiado de quién era, y yo creo que por ahí pasan muchos de nuestros problemas. No tenemos definido ni quién somos. No, pues sí, ahí voy viviendo la vida sin saber qué soy, sin saber que yo también soy un hijo de Dios, sin saber que yo también tengo autoridad. Jesús se sabía hijo de Dios y por eso caminaba de tal manera y por eso era atractivo de la forma en la que era atractivo, porque era hijo de Dios y caminaba de tal forma que asombraba a la gente con su manera de hablar y con su manera de caminar y con su manera de comportarse. Era tal su confianza en su propia identidad, ¿sí?, que lo único que provocaba en la gente era asombro, ¿sí? Los escribas, porque ponte a pensar en eso, los escribas también estaban asombrados. Era tal su asombro que decían, este cuate nos va a quitar todo nuestro poder. Este cuate nos va a quitar nuestra autoridad. Y entonces, por eso comenzaron a atacarlo. Pero imagínate que Jesús fuera un ahí mequetrefe, que pues ni hablaba bien, ni hacía las cosas bien. Los escribas hubieran dicho, ay pobre, síguele hablando, o sea, no me importa, no me vas a quitar a nadie. Pero Jesús llegaba a la sinagoga, se plantaba con toda autoridad y de plano la gente decía, wow, ¿quién es este hombre? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Sí? Entonces los escribas
a diferencia de Jesús, estaban acostumbrados a enseñanzas místicas, confusas, a menudo estaban más preocupados por detalles sin importancia de la ley. Cuando Jesús predicaba de una manera distinta. Y ese es un enfoque que muchas veces yo mismo trato de usar aquí en Identidad. Traten de ver cómo la mayoría de las predicaciones están enfocadas a nuestro diario vivir, a las cosas que vivimos todos los días. Porque predicar de misticismo y cosas elevadas, pues nos vamos así de, órale, ¿y eso cómo me lo como mañana en mi oficina? O sea, no entiendo. Y Jesús era de esa misma manera. Jesús enseñaba con lógica. Jesús enseñaba de una manera concreta, racional, centrada en los asuntos prácticos de la vida. Jesús no se andaba con tonterías. Jesús predicaba y decía cosas que llegaba al corazón de las personas. La palabra asombro, cuando leemos ahí que la gente quedó asombrada, la palabra asombrada es la palabra ekpleso, que significa, literalmente lo voy a leer como lo que significa, estar profundamente afectados en el alma. Eso significaba, la gente escuchaba a Jesús y decía, wow, este cuate tiene algo que yo nunca jamás había escuchado. Jesús estaba transformando la manera de pensar de aquella época y ¿sabes algo? Lo sigue haciendo. Jesús sigue transformando formas de pensar, Jesús sigue transformando a personas. La diferencia es que al igual que hace 2000 años, transforma la vida de las personas que se deja transformar. Jesús tiene autoridad, pero Jesús nunca va a pasar por encima de nuestra autoridad. Jesús nos dio autoridad sobre nuestra vida, Dios nos dio autoridad sobre nuestra vida. Y a pesar de que Jesús tenía muchísima autoridad, nunca jamás obligó a nadie a seguirle. Siempre decía, ¿quieres seguirme? Ven. ¿Sí? ¿Te gusta lo que estoy diciendo? Hazlo. Ve y deja todo y ven. Ese era Jesús. Esa era la autoridad que él tenía. Lucas, en el capítulo 19, versículo 48, habla algo de cómo la gente, era tal el poder de Jesús que la gente permanecía expectante a ver qué iba a decir ese hombre. Lucas 19, 48 dice, Lucas 19, 48, pero no se les ocurría nada porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Estaban constantemente esperando qué iba a salir de la boca de Jesús. El poder de Jesús era tan grande, más bien, el poder de Jesús es tan grande, ¿sí?, que nuestra vida debería estar expectante a lo que Jesús me quiere decir. Ahora, Gerardo, pero Jesús no me puede decir nada. Claro que te lo puede decir. Te lo puede decir a través del estudio de su palabra, te lo puede decir en oración, te lo puede decir en una predicación. ¿Cuántos de aquí hemos estado escuchando un mensaje, hemos estado escuchando una predicación y decimos, wow, ¿quién le dijo a Gerardo lo que yo estaba pasando en ese momento? Nadie me lo dijo y no soy yo. Es Dios hablando a tu vida y diciéndote, cambia tu vida, transforma tu vida. ¿Sí? Entonces ahí estaba Jesús, predicando con autoridad, con poder, la gente asombrada, y entonces la predicación es interrumpida por alguien. Vamos a ver qué dice el versículo 23. De pronto, ¿se acuerdan que les decía que Marcos se la pasa diciendo de pronto, a continuación, siguiente, enfocado en las acciones? De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. El poder de Jesús era tan grande, la autoridad de Jesús era tan grande, que tenía como objetivo liberar a los hombres. Ese objetivo no ha cambiado. Y no me quiero enfocar en la parte de la posesión demoníaca que tenía este hombre, porque creo que tú y yo tenemos problemas más prácticos que resolver que el tema de un exorcismo bíblico. Tú y yo, hoy en día, no tenemos quiero suponer que no muchos aquí hemos experimentado espíritus impuros que esclavizan a personas en las sinagogas. Espero. ¿Sí? La realidad es que nuestra sociedad, tú y yo,
no está esclavizada por espíritus impuros, está esclavizada por el pecado y por nuestra propia necedad. ¿Sí? Tú y yo, antes de venir a Cristo, somos esclavizados por nuestro pecado. Somos esclavizados por nuestra mente necia. Somos esclavizados por esa vieja manera de vivir y de pensar y de hacer las cosas que sabemos que no nos funciona, pero no estamos dispuestos a ceder. Y me llama la atención cómo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos hijos de Dios, algunos. Sabemos que no digo que algunos sean hijos de Dios, algunos sabemos que somos hijos de Dios. Y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. ¿Alguien tiene dudas de eso? De que el mundo que nos rodea está echado a perder, el mundo que nos rodea está controlado por el pecado, la misma Biblia lo dice, el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Ahora, como les decía, la enseñanza de Jesús tenía y tiene, hoy en día sigue teniendo el objetivo de liberar a los hombres. Ese objetivo no ha cambiado. Cada vez que Jesús habla a nuestras vidas es con el objetivo de liberarte de algo. Carga, pecado, depresión, enfermedad, necedad, ego, vanidad, todas esas cosas que nos traemos encima y que hace que nuestra vida sea más lenta y que nuestra vida sea tan mediocre a veces. Jesús, cuando habla a nuestras vidas, busca liberarnos, que tú y yo nos ceguemos a eso y seamos tercos y necios y queramos vivir de la misma manera esperando resultados diferentes, es otra cosa. Pero Jesús claramente busca liberarlos. Ahora, como les decía, en identidad muchas veces lo que buscamos es eso. Cada mensaje, cada predicación que se hace en identidad o en los grupos de la iglesia es que tu forma de pensar se sacuda. Que entendamos que nuestra manera de vivir no está funcionando y que debemos de entregar nuestra manera de vivir a la manera que Jesús nos enseña. ¿Sí? Ahora, notemos algo particular de esta historia. El hombre que estaba poseído por este espíritu maligno, estaba sentado en la sinagoga. Ve tú a saber desde hace cuánto. No creo que haya llegado porque Jesús estaba ahí. Era un hombre que estaba sentado en esa silla, poseído por un espíritu maligno y que constantemente estaba ahí. Es más, yo leía a un comentarista diciendo que muy probablemente en aquella época que ese tema de todas las posesiones era tan común, constantemente había gente poseída en las sinagogas, transformando y pervirtiendo las enseñanzas. Pero la predicación que se daba en ese lugar era tan mediocre, era tan pobre, que pues ahí estaba el demonio viviendo feliz. ¿Sí? Por eso cuando el otro día alguien me decía en la iglesia, no, y pues cuando vayas a identidad te invito, pero aguas, que los trancazos están buenos. Yo digo, gracias, porque eso es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es que si se dice algo aquí, tu pecado mínimo diga, ay, aguas, alguien ya se dio cuenta que estoy aquí. ¿Sí? Y en este caso es lo que pasa. El demonio es confrontado de tal manera que el hombre se para y dice, déjame en paz, Jesús, ¿por qué te metes conmigo? ¿Por qué te metes con este lugar que yo tengo controlado? ¿Sí? Y el objetivo muchas veces de los mensajes aquí es que tu pecado salga y que tu pecado te diga a ti, no lo escuches, ¿sí? Y que tú digas, claro que lo quiero escuchar, claro que quiero que el pecado pierda poder. Ponte a pensar cuánto tiempo llevaba este hombre sentado en esa sinagoga. Ponte a pensar cuánto tiempo llevas sentado tú en esta silla y tal vez no has dado el paso de cambio que Dios te ha llamado a dar. ¿Cuántas veces has sido confrontado? ¿Cuántas veces tu pecado ha sido confrontado en una predicación, en un mensaje, en una oración, en una lectura de la Biblia y no has permitido que la palabra de Dios te libere? Nuestra mente pecaminosa es ese demonio. No necesitamos un demonio que nos atormente. La semana platicaba con una persona y le decía, los demonios tienen cosas más importantes que hacer. Nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. En nuestro propio pecado y nuestra propia necesidad es suficiente. Yo me imagino así como al diablo acá atacando a Trump y a los coreanos y moviendo acá piezas para la guerra mundial. Y pues allá estamos nosotros dando vueltas en círculo, chocando con paredes que de ahí están, porque somos necios y porque somos tercos. Porque cuando comenzamos a dar pasos de autoridad y comenzamos a cambiar nuestra vida, ahí sí nos toca duro.
Y ahí sí empezamos a sentir que alguien no nos quiere dejar ir de lo que hacíamos. Y ahí sí comenzamos a sufrir las tentaciones más fuertes. Pero mientras estamos en la comodidad de nuestra vida, pues sí, ahí te la llevas bien tranquilo, bien a gusto, y el diablo ni te pone atención, ¿eh? ¿Sí? Ahora, el Espíritu le dice a Jesús, lo reconoce, ojo, esa parte es muy importante porque el hombre se para y él le dice, ¿por qué te metes conmigo, Jesús? ¿Por qué te entrometes? ¿Sí? Ahora, ¿tú alguna vez le has hecho esa misma pregunta a Dios? ¿Por qué te metes conmigo? ¿Por qué te metes con mi manera de vivir? Tanto que me gusta ese pecado y ahí estás tú diciéndome que no lo haga. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, no, ahí no te metas, Dios? Esto me gusta, esto no, esto sí arréglamelo. Esta parte de mi vida no. ¿Por qué te entrometes? ¿Alguna vez le has preguntado eso a Dios? ¿Por qué te metes en lo que no te importa? Esta confrontación que hace el diablo o que hace el demonio a Jesús es clave, porque Jesús es reconocido por un demonio como el santo de Dios. ¿Sí? Tú tal vez, muchas veces, has reconocido a Jesús como el santo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué este demonio lo reconoce como el santo de Dios? Y si la Biblia dice que a todo aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios, pues debería de ser salvo y debería de tener la vida eterna. Es lo que me han dicho toda la vida. Que si yo cierro mis ojitos y digo, Dios, te reconozco como mi Señor y Salvador. Amén, gloria a Dios, eternidad para siempre. Así no funcionan las cosas. El diablo, el demonio mismo está diciendo, Jesús de Nazaret, santo de Dios, ¿por qué te metes en mi vida? La diferencia es que este demonio, este hombre, no estaba dispuesto a seguir a Jesús. Porque cuando tú reconoces a Jesús y respondes la pregunta, ¿quién es Jesús? Diciendo, es el Hijo de Dios, es mi Padre, es mi Señor, es mi Salvador. El resultado natural es comienzo a caminar y a seguir los pasos de Él. Si no, en realidad, simplemente son palabras sin sentido que salen de nuestra boca. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a reconocerle como Hijo de Dios y a caminar como Él nos dice? Continúa Marcos, porque la respuesta de Jesús, como siempre, un hombre de pocas palabras, un hombre de mucha autoridad. Marcos capítulo 1, versículo 25. Cállate. Lo interrumpió Jesús y le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Jesús expulsó a este espíritu maligno del hombre. ¿Cómo? Con su palabra. Cállate, sal de ahí. La autoridad de Jesús estaba en su palabra. La misma autoridad que Jesús tenía al predicar y enseñar y tratar de cambiar nuestras vidas, es la misma autoridad que le da a Jesús de eliminar el pecado de nuestras vidas si se lo permitimos. Vamos a pensar un poquito en el poder de su palabra, porque la verdad es que nos hace falta, a ti y a mí nos hace falta aprender a depender de su palabra. Y no para enfrentar espíritus malignos y demoníacos que nos van a jalar los pies en las noches, sino para ser mejores hijos de Dios. La palabra de Dios tiene esa autoridad de confrontarnos, pero ¿sabes algo? También tiene esa autoridad para confortarnos y para darnos seguridad y para hacernos mejores padres, mejores personas, mejores hijos, mejores hermanos, mejores ciudadanos. Se lo tenemos que permitir, ahí está la clave. Porque cuando Jesús habló, el Espíritu se salió. ¿Sí? Pero ¿qué tuvo que pasar? El Espíritu tuvo que confrontar a Jesús. Y ¿sabes algo? Tu pecado nunca va a confrontar a Jesús si tú no se lo entregas. Marcos capítulo 1, versículo 27 continúa. El asombro, de nueva cuenta, el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaron con emoción. ¿Tiene tanta autoridad? Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. ¿Cómo podemos y cómo debemos responder tú y yo ante la palabra de Jesús? Ya vimos cómo responde el pecado, ya vimos cómo responde el espíritu maligno. Pero ¿cómo debemos responder tú y yo a la palabra de Jesús? La primera cosa es con asombro.
Y no un asombro derivado de un show, o derivado de un espectáculo, derivado de un encantamiento, derivado de un milagro. Es un asombro derivado meramente de su autoridad. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Jesús actuar en nuestras vidas, lo primero que debería de provocar en nosotros es un wow, no manches, nunca había visto la vida de esa manera. ¿Qué es lo que pasa en este versículo? Es la manera en la que nos describe que reaccionó la gente, con asombro. Segundo, con cuestionamiento. Y esa parte me sorprende porque cuestionamiento no es lo mismo que duda. Pero cuando la gente actúa sorprendida, lo siguiente que ellos hacen es preguntan, ¿qué clase de enseñanza es esta? Están haciendo una pregunta, no están dudando, ¿sí? Pero el Jesús hablando de esa manera provoca en la gente, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Sí? La predicación de Jesús debería de llevarnos a preguntar, ¿será verdad? ¿Es cierto? ¿Jesús es el Hijo de Dios? Pero no en un tema de duda, sino en un tema de cómo no lo había visto. ¿Cómo no había visto esta enseñanza tan poderosa? ¿Sí? Y entonces cuestionarnos a nosotros mismos, wow, me encantó la enseñanza. ¿Quiero ponerla en práctica en mi vida? ¿Quiero hacerla mía? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Después, con difusión. Cuando experimentamos el poder libertador de la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas, el resultado natural debería de ser, hey, escucha lo que está pasando en mi vida. Escucha lo que Dios ha hecho en mi vida. Y no es, voy por el mundo tocando a los vecinos diciéndole, mira lo que Dios hizo. No, vivo de tal manera que la gente y la palabra de Dios es difundida por mi manera de vivir. Recordemos que Marcos ni siquiera menciona el mensaje. No era importante para la situación el mensaje de Jesús. Lo que era importante era la manera en la que Jesús transmitía el mensaje. Y entonces quiero que te preguntes, ¿cómo transmites el mensaje de Jesús tú? ¿Con miedo? ¿Sales de la casa así los domingos, así de que no me vayan a ver porque soy aleluyo? ¿O qué haces? De eso se trata, de que tu vida demuestre la autoridad de Jesús, porque ¿qué crees? Él vino a morir para que tú y yo aferremos esa autoridad que Él dejó en nuestras vidas. Pero no, seguimos esperando que Él la resuelva y que su autoridad resuelva nuestros problemas. Y así no funciona lo que hace Jesús. La autoridad de Jesús estaba en su palabra. ¿Y qué crees? La palabra de Dios está con nosotros. Ahí está su autoridad. Continúa el versículo 29. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón, de Pedro, estaba enferma en casa con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. La suegra de Pedro estaba enferma, le dijeron a Jesús, y si bien acabamos de ver, porque pareciera que, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Estábamos hablando de espíritus demoníacos. Sí, Jesús está preocupado por el pecado del mundo. Jesús está preocupado por la influencia negativa del demonio en el mundo. Pero ¿sabes qué? Jesús también está preocupado por ti, por tus necesidades, por tus enfermedades, por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por tu dinero, por tu trabajo. Está preocupado también por eso. Y de la misma manera que tiene autoridad para sacar el pecado de tu vida, tiene autoridad para construir tu familia, tiene autoridad para construir tu vida, para ayudarte a tomar decisiones adecuadas, ¿sí? Porque Jesús vino a buscar al que está perdido. Constantemente escuchamos eso en la Biblia. Jesús vino a abrazarte, Jesús vino a encontrarte, ¿sí? Su cuidado, su poder, su presencia son accesibles para todos, para todo aquel que quiera recibirlos. Ahí decía hace rato del ejemplo del Día del Padre, ¿sí? Tal vez tú y yo no tuvimos un Padre terrenal increíble, perfecto, pero Jesús siempre se presentó y presentó a Dios, como nuestro Padre, como ese Padre que nunca nos va a fallar, como ese Padre que siempre está ahí y está tan lejos como tú lo quieras tener.
La pregunta de nueva cuenta es, ¿quieres recibir a este Padre? ¿Quieres recibir a Dios? Díselo, invítalo a tu hogar, porque eso es lo que pasó. Vean lo que dice. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. ¿Hay un problema? Habla con Jesús. Dile tu necesidad. Invita a Jesús a actuar en tu necesidad. Porque cuando Pedro vio que este hombre podía sacar espíritus malignos de la vida de las personas, dijo, mi enfermedad no es nada comparado con eso. Ven, ayúdame, actúa en mi vida. Cuando una persona adora sinceramente a Dios, cuando una persona invita a su hogar a Jesús, el Señor entra. El Señor no se queda así de, híjole, hoy no tengo tiempo, ando ocupado, estoy resolviendo pendientes. No, le dices, ven, y va. Muchas veces vemos en la Biblia que Jesús le dice a la gente, sígueme, y la gente lo seguía. Pero también muchas veces vemos en la gente a Jesús, personas diciéndole a la gente, Jesús, haz esto. Y Jesús lo hacía. ¿Por qué? Porque creían en Él, porque creían en su autoridad, porque creían en su poder. ¿Quién de aquí le pide a Jesús esperando ser escuchado? A veces oramos de tal manera así como que, pues es que tengo que orar. Pero no le pedimos de la manera de que alguien tiene la seguridad del poder que Jesús tiene en su vida. Porque recordemos que en esta época el ministerio de Jesús aún era joven. Jesús todavía no comenzaba a hacer grandes milagros, tenían muy poco tiempo de conocerlo, pero ya se habían dado cuenta de que era un hombre compasivo, amoroso, preocupado, con interés por sus propias vidas. ¿Sí? Sabían que Jesús podía ayudarlo. Y yo creo que es una pregunta importante para ti. ¿Tú sabes? ¿Y crees que Jesús puede ayudarte? ¿O crees que es tu bronca, tu problema, tu vida y que Dios te dejó ahí solo en el precipicio esperando que tú subas de ese hoyo que tú mismo cavaste? No, la realidad es que Jesús quiere ayudarnos. Y entonces, ¿qué cosas estás esperando resolver tú solo? Y Dios y Jesús se están muriendo de ganas de ayudarte. Pero no lo van a hacer hasta que tú les pidas ayuda para solucionarlo. Piensa de qué se pudo haber perdido Pedro y su mamá si no hubieran invitado a Jesús a su casa. Ahora, la influencia de Jesús en nuestra vida nos debe de motivar a algo, porque una vez que Él se acercó a la cama, la tomó de su mano, la ayudó a sentarse y la fiebre se fue, ¿cuál fue la respuesta de la mamá de Pedro? Se preparó, se levantó y les preparó una comida. Comenzó a servir, comenzó a cambiar, comenzó a hacer las cosas. No se quedó así de, wow, qué padre lo que recibí, véanme, No, comienza a dar. Por eso, este tercer año de la iglesia hemos estado hablando del servicio y del compromiso. Lo vimos, Josué 24:15, pero en cuanto a mí y a mi familia, ¿nosotros qué? Serviremos al Señor. Porque el resultado natural de Jesús en tu vida es, bueno, ¿y eso que recibo, cómo lo entrego? ¿Eso que recibo, cómo lo doy? Jesús influye en nuestras vidas, no para que permanezcamos pasivos en ella. Jesús influye en nuestras vidas para que tú y yo podamos ser influencia en las demás personas. Nuestro propósito es servir. La autoridad de Jesús estaba en su compasión y esa autoridad compasiva de Jesús se revela en nosotros a través del servicio. Jesús me tiene compasión. ¿Yo a quién le tengo compasión? ¿Yo a quién le puedo ayudar? ¿Yo qué puedo dar para compensar algo de lo mucho que recibo? Marcos capítulo 1, versículo 32 al 34. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. El mundo es una paradoja. Para los que no saben qué es una paradoja, la paradoja es ese tema de esa constante pelea entre el bien y el mal.
Y lo podemos ver en cualquier lugar, lo podemos ver en nuestras propias vidas. No importa cuánto anhelemos un mundo perfecto, siempre descubrimos que la vida no es perfecta. Esa es la paradoja. ¿Sí? Queremos un mundo perfecto, pero sabemos que el mundo no es perfecto. ¿Sí? Queremos un mundo hermoso, pero sabemos que está corrompido por el pecado. Queremos abundancia, pero hay gente que se muere de hambre. ¿Sí? Queremos amor, pero hay tanto odio en la vida. Anhelamos paz, pero siempre hay alguien en guerra. ¿Sí? Anhelamos la vida y hay muerte constantemente. Buscamos la salud y hay gente muy enferma. Esa es la paradoja. ¿Por qué siempre está esa lucha entre el bien y el mal? Pero a pesar de que el bien y el mal siempre están presentes, hay dos cosas que son verdaderamente necesarias en este mundo que está roto y en este mundo que está echado a perder. Y eso es lo que ayuda a la balanza a inclinarse hacia el lugar correcto. Lo primero es oír el mensaje de autoridad de Jesús, escuchar su palabra, aferrarnos a ella. Y la segunda es, pide la ayuda. Vean cómo dice aquí que Jesús no iba de puerta en puerta así de, oigan, ¿hay alguien a quien tenga que sanar aquí? ¿A alguien le ando haciendo falta? No, la autoridad de Jesús era tanta que la gente iba con sus enfermos, iba con sus paralíticos, iba con sus leprosos, se los ponía a los pies de Jesús y Jesús ¿qué hacía? Gracias por venir, salvado. Gracias por venir, sanado. ¿Sí? Pero tú y yo a veces esperamos quedarnos en la comodidad de nuestra casa así de, ¿y a qué hora vendrá Jesús a hacer un milagrito en mi vida? Ya como que ya se tardó, ya vi que pasó por la casa del vecino, pero como que se brincó la mía, igual ya estaba en el baño cuando pasó. Nos quedamos esperando que Jesús venga y la clave está en que tú y yo tenemos que anhelar su mensaje y tenemos que anhelar su ayuda. ¿Sí? Jesús es el Hijo de Dios y ese Hijo de Dios está dispuesto a ayudarnos. Si te preguntas cómo, ahí está la respuesta, lo acabamos de leer. Número 1, Jesús fue buscado. ¿Sí? Jesús no andaba ahí preguntando, ¿quién tiene necesidades? No, Jesús fue buscado por la gente. Y ¿sabes algo? Tú y yo podemos buscarlo. También dice que Jesús fue reconocido. Tú y yo creo que también podemos reconocerle. Después te dice que Jesús les mostró la puerta de acceso. ¿Sí? Tú y yo también podemos ver esa misma puerta. Esa puerta sigue abierta para nosotros. Y después Jesús mostró compasión. Y la gente estuvo dispuesta a recibirla. Tú y yo también tenemos que estar dispuestos a recibirlo. Entonces Jesús tenía autoridad por su palabra. Jesús tenía autoridad por su compasión. Y Jesús tenía autoridad por su preocupación por el mundo. Y entonces ya es momento de que empieces a ver por qué a veces nos falta un poco de autoridad en nuestra propia familia. Porque tal vez me falta aferrarme a la palabra de Dios. Porque tal vez me falta ser un poco más compasivo con mis seres queridos. Porque tal vez me falta preocuparme un poco más por sus necesidades. Marcos capítulo 1, versículo 35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. En este pasaje vemos la fuente del poder de Jesús, la fuente de la autoridad de Jesús, y es la oración. Jesús atendió enfermos, sanó personas hasta bien entrada la noche. ¿Sí? Y después de un día agotador, después de un día cansado, estresado, como seguramente tú y yo tenemos muchos días a la semana, Él sabía que necesitaba algo más que 15 o 20 minutos de sueño adicionales. Él necesitaba un combustible que sabía que no estaba en el sueño, que sabía que no estaba en el alimento. Y entonces, antes del amanecer, probablemente después de haber dormido unas cuantas horas, Él dice, no necesito dormir, necesito a mi Padre, necesito oración, necesito un combustible que solo Dios me puede dar. ¿Sí? La prueba de que Jesús era el Hijo de Dios se daba por sus milagros, pero el poder detrás de los milagros de Jesús no estaba en Él, estaba en Dios y estaba en su oración. ¿Sí? Lo dije hace rato, a veces se nos olvida que Jesús vino a la tierra y renunció a sus poderes divinos, renunció a toda su divinidad para ser como tú y como yo.
Cada vez que Jesús hacía algo sorprendente, no era por él, era por su constante relación y su fuerte relación con su Padre. Y hay 3 detalles importantes en este versículo. El primero es cuándo oraba Jesús. Jesús oraba muy temprano por la mañana. ¿Cuántos tienen ese hábito? ¿Cuántos tienen el hábito de orar muy temprano por la mañana? Después dice, ¿dónde oraba Jesús? En un lugar aislado. Lo importante no es el lugar, lo importante es la característica. Buscaba un lugar sin distracciones, un lugar donde su enfoque estuviera con Dios, donde su enfoque estuviera con Jesús, ¿sí? Entonces, él necesitaba un lugar en el cual pudiera estar a solas con Dios. Tú y yo también tenemos que aprender a estar a solas con Dios. Porque si Jesús necesitaba estar a solas con Dios, creo que tú y yo también lo necesitamos. Entonces, ¿dónde? En el lugar que tú quieras, siempre y cuando puedas estar alejado de cualquier distracción. Enfocarte en Dios. ¿Y por qué oraba Jesús? Por enfoque. Porque Jesús estaba cansado. Jesús estaba a punto de emprender un viaje. Jesús necesitaba ser reforzado. Jesús necesitaba fuerza contra la tentación. Porque ya estaba en un punto en el que la gente lo estaba comenzando a adorar, a alabar por lo que estaba haciendo. Y Jesús, como tú y como yo, era muy fácil que cayéramos en el ego de decir, pues aquí me quedo. Que la gente me siga adorando, síganme trayendo enfermos, yo los sigo sanando. Y no, Jesús sabía que lo importante era el mensaje. Entonces parte de su oración, además de recuperarse, era para no caer en la tentación y no caer en el error de olvidarnos nuestro propósito. La vida en oración de Jesús, más que un modelo, más que un ejemplo para los discípulos, era una parte esencial de su ministerio. Era una parte esencial de su vida. Él mostraba su dependencia total a Dios cada vez que oraba. Entonces él no lo hacía para que los discípulos lo vieran. Él lo hacía porque lo necesitaba. Tú y yo también lo necesitamos. Lo reconozcamos o no, necesitamos la oración. Entonces, la autoridad de Jesús también estaba en la fidelidad de su oración. Jesús era un orador fiel, constantemente y siempre, en cada momento, su respuesta era la oración. Continúa el versículo 36. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Jesús le respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades. Y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Tú y yo a veces limitamos el poder de Jesús en nuestras vidas. La gente quería limitar el poder de Jesús, y quería limitar el poder de Jesús a sanidad. Quería limitar el poder de Jesús a expulsión de demonios. Entonces, así como los discípulos y así como las personas de Capernaum lo buscaban solamente para que Él continuara con su ministerio de sanidad, tú y yo lo buscamos solamente para que arregle nuestros problemas. Limitamos el poder de Jesús a la solución de problemas y necesidades de nuestra vida. Y la realidad es que gracias a Dios, Jesús nunca perdió su enfoque. Jesús nunca perdió su prioridad. Jesús no venía a sanar a las personas. Jesús venía a salvar a las personas, a salvarnos a ti y a mí. Porque imagina la clase de ministerio que Jesús pudo haber establecido en Capernaum. Ya tenía mucha gente siguiéndole. Ya tenía mucha gente asombrada de su poder. Él pudo haber plantado una mega iglesia ahí en Capernaum. Pudo haber instaurado una nueva religión. Pudo haber instaurado un nuevo reino. ¿Sí? No había necesidad de ir a otro lugar. Pero esa no era la misión de Jesús. La misión de Jesús no era establecer una religión. La misión de Jesús era establecer una manera de vivir. Tanto en aquella época como hoy, hay una necesidad y hay una abundancia de necesidades y problemas sin resolver. Sí, estoy seguro que todos aquí tienen una necesidad que no ha sido atendida por Dios. Todos aquí tenemos un problema que no ha sido resuelto por Dios. Jesús lo sabe, Dios lo sabe, yo lo sé y tú lo sabes.
Y a veces usamos ese pretexto para decir, Jesús no todo lo puede, Jesús no me escucha, Jesús no me ama, ¿sí? Pero el tema es que hay dos factores críticos que estaban siendo ignorados en aquella época y ¿sabes algo? Siguen siendo ignorados hoy. Tú y yo seguimos ignorando estos detalles del ministerio de Jesús. El primero es que el propósito de Jesús no es hacer milagros en nuestras vidas. El propósito de Jesús no es hacer milagros, no es sanarnos, no es resolver nuestras necesidades. El propósito de Jesús es llevarte a ti y a mí a la vida eterna. Ese es su único propósito. Si en el camino tú y yo decidimos cambiar nuestra vida, más fácil y seguramente menos broncas y menos necesidades vamos a tener. Pero mientras queramos seguir siendo necios, mientras haya algo en nuestra vida malo que Jesús permite que siga ahí, no es bronca de Jesús, es porque eso seguramente te va a mantener aferrado a Él, o te va a mantener en búsqueda de Él, o Jesús sabe que si te lo quita, lo primero que tú vas a hacer es olvidarte de Él y no reconocer que viene de Él. Entonces, no se nos olvide, como se le olvidaba a la gente de Capernaum, que Jesús no vino al mundo a hacer milagros. Jesús no vino a sanarnos. Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a entregarnos vida eterna. Su autoridad era para llevarnos a la eternidad, es para llevarnos a la eternidad. Y el segundo punto que olvidamos es que imagínate que Jesús se enfocara y que todo su tiempo se pasara en resolver nuestros problemas terrenales. ¿Quién se ocuparía de tu eternidad? Si tú y yo no lo hacemos, o sea, necesitamos de alguien que esté preocupado por nuestra eternidad. Y como tú y yo no lo estamos, pues creo que Jesús tiene que estar preocupado por nuestra eternidad. Cuando tú y yo comenzamos a preocuparnos por nuestra eternidad, cuando tú y yo comenzamos a entregarle nuestra vida a Dios, entonces sí Jesús tiene un poquito más de tiempo de atender nuestra vida y de ayudarnos a resolver nuestra vida. Pero mientras no le demos esa oportunidad de ocuparse por nuestra eternidad, su objetivo siempre va a ser que tú y yo estemos en la eternidad. Así llegues golpeado, deshecho, arrastrándote, con el último sudor y la última gota de sudor que te quedaba en la frente. Si eso llegó y te ayudó a llegar a la eternidad, Jesús cumplió su propósito. Porque cuando llegues ahí sí, toda la sanidad, toda la bendición, toda la perfección la vamos a recibir. ¿Sí? Que no la vemos ahorita, pues sí, no es Jesús mala onda. Es que Jesús sabe que allá está la verdadera promesa. Entonces, por eso Jesús decidió darle la espalda a la gente. Jesús le dio la espalda a personas que necesitaban ser sanadas. Y le dio la espalda para seguir predicando su palabra, para seguir llevando el evangelio. Jesús fue un hombre con autoridad, pero Jesús se ganó esa autoridad. Pregúntate, ¿tú te estás ganando la autoridad en tu vida? Nadie le regaló nada a Jesús, Nadie. Dios no le regaló nada, por el contrario, le quitó todo. Él, Jesús, renunció a todo por nosotros. Jesús no tenía poderes sobrenaturales. Jesús lo único que tenía era una autoridad que Él mismo construyó y que Él mismo se ganó. ¿Qué había detrás de esa autoridad? Lo acabamos de ver. Palabra de Dios. ¿Qué había detrás de esa autoridad? Compasión, preocupación, total dependencia de Dios, una vida de oración. Ahí estaba el poder de Dios, no en que Dios le dio y le derramó poder y lo ungió con un espíritu para hacer milagros. No. Jesús caminó de una vida, pero de una forma que su vida mostraba el poder de Dios, pero no porque se lo dieron,
sino porque Él se lo ganó. ¿Para qué era importante que Jesús tuviera esta autoridad? Para poder cumplir su misión. Jesús no hubiera podido aguantar toda la tortura de la eternidad, toda la tortura de la crucifixión, si no hubiera tenido el respaldo de esa autoridad que Él mismo se ganó. ¿Cuál era la misión de Jesús? Porque a veces olvidamos eso. A veces le pedimos a Jesús no conforme a su misión, sino conforme a lo que queremos que haga en nuestras vidas. Y la realidad es que la misión de Jesús está en Lucas capítulo 19, versículo 10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Pues el Hijo del Hombre, Jesús, Jesucristo, el Mesías, el Salvador, como le quieras decir, nuestro hermano, Emmanuel, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿En dónde dice que vino a resolver nuestra vida y darnos una vida color de rosa? Dice que va a atender nuestras necesidades, sí, pero ¿sabes cuál es tu necesidad más importante? Una necesidad de la eternidad, que no la vemos, es diferente. Pero nuestra necesidad más importante es nuestra necesidad de Dios. Jesús vino con autoridad, no a ser un genio de la lámpara de nuestras vidas. Jesús vino con autoridad a buscarte. Y Jesús toca tu vida con autoridad porque quiere que voltees a verle. Quiere que lo escuches. Quiere que tengas la esperanza de la vida eterna. Quiere que tengas confianza en Él. Una esperanza que llega no con palabras y no con oraciones falsas y sin sentido. La esperanza real de la vida eterna llega con el arrepentimiento. Llega cuando tú te miras al espejo, te sacas el alma, te sacas el corazón y dices, estoy echado a perder. He fallado tanto. No puedo yo solo. Tengo que entender que no puedo hacerlo solo. Y cuando soy capaz de entregarle todos mis pecados y de arrepentirme en verdad de todo lo que hago, entonces la fe, la convicción de seguir a Jesús aparecen. Porque el problema es ese, nos falta fe, nos falta convicción, nos falta arrepentimiento. La autoridad de Jesús ahí está. El hecho de que tú y yo no lo sigamos no le resta autoridad a Dios. La autoridad ahí está. La pregunta es, ¿estás dispuesto a someterte a su autoridad? Gerardo, es bien difícil, yo sé. No es nada fácil. Seguir una vida donde te sometes a la autoridad de Jesús no es nada sencilla. Pero la recompensa vale la pena. Entonces, hoy que recordamos que Jesús vino a buscar a los perdidos, si tú te sientes perdido, felicidades, Jesús te está buscando. Si tú no te sientes tan perdido, si tal vez solamente sientes que te falta un empujón, felicidades, Jesús te lo quiere dar. Para eso vino Jesús. Para darte ese empujón que te falta o para sacarte del hoyo asqueroso que has cavado en tu propia vida. No importa en dónde te encuentres en tu relación con Jesús. Lo importante es que entendamos que tanto el que está en el hoyo y cavando, como al que está ya bien cerquitas, a punto de dar el último paso, o como el que está abrazado totalmente de Jesús, no importa en dónde te encuentres, que la misión de Jesús es llevarte a la eternidad. Para eso vino. Si de paso y en el camino te resuelve un problema, si de paso y en el camino te sana de una enfermedad, si de paso y en el camino resuelve tus problemas familiares, ya vas de gane.
todo lo que tenemos es más de lo que merecemos. Entonces, vamos a aferrarnos a que Jesús viene a salvarte y que cuando te salva, entonces tu vida cambia. Y entonces los problemas pasan a segundo término. Y tal vez como tu problema tonto pasa a segundo término, te comienzas a dar cuenta que era más fácil resolverlo de lo que creías. Y que tal vez una vida siguiendo los pasos de Jesús te ayuda a meterte en menos problemas. Eso es lo que Jesús hace. Y eso es lo que un hombre con autoridad hace. Por eso les decía en un principio, me encantó que cayera hoy en Día del Padre este mensaje. Porque Sally lo decía hace rato, la imagen del hombre está tan perdida en nuestra sociedad hoy en día. Y la razón de que está tan perdida es porque hemos renunciado a nuestra autoridad. Hombres, y digo hombres porque como líderes de nuestra sociedad debemos de tener una vida aferrados a la palabra de Dios. Debemos tener una vida llena de compasión, de preocupación por las demás personas, una vida de oración, una vida de total dependencia a Dios. Y entonces vamos a ser los hombres que debemos de ser, los padres que debemos de ser. Mujeres también, hay que someternos a la autoridad de Dios. Son características universales. Dios envió a su Hijo con autoridad a morir para que tú y yo nos aferremos a su autoridad y nos sometamos a ella. Entonces pregúntate, ¿ya? ¿Estás harto de vivir una vida perdida? ¿Estás harto de vivir una vida de necesidad? Es momento de que nos aferremos a su autoridad, nos sometamos a ella, nos arrepintamos en verdad de nuestra vieja y tonta manera de vivir y comencemos a vivir aferrados a su eternidad. ¿Por qué no cierras los ojos? Padre, gracias. Gracias por la vida de tu Hijo. Gracias porque más allá de una enseñanza enviaste a tu Hijo a mostrarme el camino que debo seguir. Porque me mostraste la forma de hacer las cosas. Porque más importante que las palabras son las acciones, son las maneras de vivir. Quiero vivir una vida congruente con tu Hijo. Quiero vivir una vida congruente con la autoridad de Jesús. Ayúdame a someterme a su autoridad. Ayúdame a aferrarme y a hacer mía la autoridad de Jesús. Porque cuando pueda hacer eso, voy a aprender a ser un mejor hombre, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor ciudadano, un mejor hijo tuyo. Y cuando pueda hacer eso y cuando me arrepienta en verdad de todo lo que he hecho, podré en verdad disfrutar y ayudarte a alcanzar esa misión que tú tienes de llevarme a la autoridad, a la eternidad, Padre. Quiero la eternidad contigo. Ayúdame a verla, ayúdame a aferrarme a ella. Me entrego a ti, me arrepiento de todo lo que he hecho, me arrepiento de mis necesidades, me arrepiento de mis necedades, me arrepiento porque he permitido que mis necesidades ocupen tu lugar, porque mis necesidades me han hecho olvidar tu propósito. Gracias, Padre, por salvarme. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por mí y a darme acceso a la vida eterna. Me aferro a ti, te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador y me entrego una vez más a ti en el nombre de Jesús. Amén.